Tras muchas especulaciones previas al inicio de la campaña de vacunación, finalmente se dio a conocer esta semana el documento que preparó el gobierno y que deben firmar los uruguayos que decidan inocularse contra el COVID-19 al momento de aplicarse la primera dosis. En la primera parte del documento se establece que Uruguay ofrece un plan de vacunación voluntario y gratuito, por lo que todo aquel que tenga intenciones de vacunarse lo podrá hacer respetando el proceso escalonado y las prioridades establecidas por el gobierno. En tanto, el segundo pasaje tiene una intención legal que no plantea ninguna clase de información médica, sino un contrato entre el Estado y la persona que será inoculada. El texto que usted deberá firmar si decide vacunarse continúa diciendo: en virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo sin limitación contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de o se encuentre relacionado o en conexión directa o indirecta con la recepción de las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que vamos a estar firmando? ¿Y qué diferencias hay con el famoso consentimiento informado? Bueno, vamos a profundizar en estos conceptos a partir de este momento con el abogado Santiago Pereira Campos, socio de Rueda Abadí Pereira y profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Doctor Pereira Campos, un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Romina? Muchísimo gusto estar con ustedes. Hablábamos hace algunas semanas, concretamente Gastón, lo entrevistaba a propósito de ese famoso consentimiento informado del que tanto se venía hablando. Bueno, ¿por qué el documento que hay que firmar al final es un acuerdo entre el Estado y la persona que firma y no un consentimiento informado como se había manejado? ¿Qué los diferencia concretamente? Bien, para entender un poquito cómo funciona la lógica del consentimiento informado, hay que partir de la base de que lo que se intenta insistir en medicina es que la persona que va a recibir un tratamiento o que va a ser sometida a una intervención de cualquier tipo, consienta voluntariamente, en primer lugar, ese tratamiento o procedimiento, y en segundo lugar, que conozca cuáles son los beneficios y los riesgos de ello. ¿Por qué este documento no es un consentimiento informado desde el punto de vista jurídico y médico? Porque aquí no se le está advirtiendo a la persona que firma sobre ningún beneficio ni sobre ningún riesgo o contraindicación que pueda tener la vacuna. Por lo tanto, lo que se está firmando aquí es simplemente un contrato entre la persona y el Estado que tiene básicamente dos contenidos fundamentales. El primero es la aclaración de que la persona voluntariamente se vacuna, para que quede claro que este no es un plan de vacunación obligatoria, sino que es una decisión libre que toma la persona que se va a vacunar. Y en segundo lugar, que cualquier reclamo que vaya a realizar, sea contra el Estado uruguayo, sea contra el fabricante de la vacuna, o sea incluso contra ambos, deberá hacerlo en primer lugar ante los tribunales uruguayos, o sea, ante los jueces del país, y en segundo lugar, regido por la ley uruguaya. Esto, como contrapartida, implica, por lo tanto, que esa persona que recibe la vacuna no podría ir a litigar a otro país. Por ejemplo, no podría ir a litigar a China, país de fabricación de la vacuna, o en el caso de Pfizer a otros países, o en el caso de AstraZeneca, o en el caso de Johnson & Johnson, Estados Unidos. Entonces, esto es lo que básicamente se está estableciendo. Bien, ahí entonces pasemos al limpio. Es importante eso, ¿no? Pensábamos encontrar con aspectos médicos, nada se dice sobre posibles consecuencias de la vacuna, ni mucho menos, sino que es eso que señala usted, un contrato de partes que va por el lado legal, entonces, exclusivamente, ¿no? Y con respecto a eso, a posibles demandas, concretamente, o sea, el texto no implica renunciar a demandar al laboratorio, ni al fabricante, ni al Estado uruguayo, ¿no? En absoluto. El texto, por el contrario, implícitamente establece el derecho que tenemos cualquiera de nosotros a demandar al Estado o al fabricante por cualquier consecuencia derivada de la vacuna. Incluso dice el documento directa o indirectamente, tratando de cubrir todas las posibilidades. Lo que aquí se está resguardando el Estado uruguayo es que todos los juicios van a realizarse en Uruguay ante nuestros tribunales y regidos por nuestra ley.
Eso es lo importante. Solo hacer una aclaración respecto del tema médico. Yo estaba mirando que en la página web del Ministerio de Salud Pública, donde se coloca el texto, el documento, se responden algunas preguntas posibles que puedan tener quienes se van a vacunar, y hay una sola referencia a algo que podría ser consentimiento informado, que dice que luego de inocularse la vacuna hay que permanecer de 15 a 30 minutos en el lugar donde se recibe la vacuna por el posible riesgo de un efecto alérgico de la vacuna. Ahí sí hay un elemento de consentimiento informado, pero que no está en el documento. El consentimiento informado no necesariamente debe ser por escrito. El consentimiento informado también puede ser a través de otras vías. Hay toda una regulación a nuestro derecho dependiendo del tipo de actuación. Pero ahí sí hay un elemento de consentimiento informado implícito en la campaña de difusión que está, pero no en este documento. Bien. ¿Y por qué hay quien puede preguntarse, bueno, por qué el Estado uruguayo está pidiendo esta exigencia a la ciudadanía para poder vacunarse? ¿Cuántas vacunas nos damos con las que nunca firmamos algo así, nunca se nos consulta algo así, ni tenemos que dejar este contrato de por medio? ¿Usted tiene alguna explicación al respecto de por qué se puede estar estableciendo esto? No conozco cuáles son las motivaciones reales. Sí, lo que puedo decir es qué beneficios podría tener para Uruguay y qué beneficios podría tener para el fabricante, desde el punto de vista, digamos, de las posibilidades. Uruguay con esto se aseguraría de que, por ejemplo, no sea demandado en China. Por ejemplo, podría haber un reclamo de una persona que termina yendo al domicilio del fabricante, en este caso, supongamos que el domicilio es China, y quiere acumular un reclamo contra el fabricante y contra el Estado uruguayo, y lo podría hacer en China eventualmente, domicilio de uno de los demandados. Esto para Uruguay obviamente sería sumamente complejo, por varias razones, no solo porque litigar en otro país es más complejo, sino por las especiales características que tiene el país que sería demandado. Por otro lado, también tenemos que ser realistas con una cuestión. Si alguien demanda a este laboratorio en Uruguay y por las leyes uruguayas, y vamos a suponer que gana un juicio y obtiene una condena a pagar una cifra de dinero, luego va a tener un segundo problema, que es cómo ejecuta esa sentencia si el laboratorio voluntariamente no le paga la condena. O sea, ahí puede haber una dificultad y puede haber un cierto interés, porque realmente ejecutar una sentencia dictada en Uruguay en China es una tarea sumamente difícil, por no hablar de imposible, pero por lo menos sumamente complejo. Entonces allí podría haber, por un lado, una coincidencia de intereses. Al Estado uruguayo le conviene que se litigue en Uruguay para realizar todas las defensas en Uruguay, y por otro lado, el laboratorio vería bajas probabilidades de ejecución. Obviamente que uno piensa que un laboratorio de estas características cumpliría voluntariamente la condena, pero si hubiera una decisión de no cumplirla voluntariamente y tuviéramos que ir a una ejecución de la sentencia, obviamente sería complejo. Hay una cosa, Romina, que no está, que sobrevuela en todo esto, pero que no está del todo clara, es si esto implica una renuncia también a demandar ante un eventual tribunal internacional, no ya en el tribunal de otro país, sino en un tribunal internacional. Por ejemplo, poder llevar un asunto de estos a la Comisión Interamericana y luego, por referencia, poder llegar eventualmente a la Corte o a otro tipo de tribunales. No se hace referencia expresa, pero podría entenderse que también hay una renuncia a esos tribunales, y la validez de esa renuncia a tribunales internacionales ya es muchísimo más discutida. Pero concretamente a tu pregunta, creo que vienen por allí los intereses. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Pereira Campos a propósito de este documento que están teniendo que firmar aquellas personas que se inoculen contra el COVID-19. Doctor Pereira Campos, una consulta. Yo le decía recién, ¿es algo común en el derecho? No lo hacemos habitualmente para otro tipo de vacunas, ¿no? ¿Qué responde a eso? ¿Por qué puede ser en este caso... puede ser la particularidad que tienen las vacunas contra el COVID, el hecho de que, esté todo el mundo apuntando a ello, la cantidad de tiempo, los meses que llevó su desarrollo, que es algo relativamente rápido, ¿verdad? ¿O es algo simplemente, que no se da o no estamos acostumbrados a las vacunas, pero en el derecho es algo habitual? En primer lugar, decir que es algo muy excepcional. Esto es algo sumamente excepcional.
no solo en Uruguay, sino que es excepcionalísimo en el mundo. Hay algunos países que están utilizando consentimientos informados reales para las vacunas o para los distintos tipos de vacunas, pero son los menos, porque siempre cuando surge esto, surge la discusión de si un consentimiento informado no desincentiva la vacunación. Me estoy refiriendo no a este documento, sino a los verdaderos consentimientos informados donde yo le advierto a la persona que se inocula la vacuna respecto de que los riesgos habituales, poco frecuentes, extraordinarios pero graves, y eso obviamente, como cuando lee uno un prospecto de un medicamento, podría desalentar la vacunación. Entonces, realmente lo que está pasando con este documento es bastante original. Yo nunca había visto un documento de pacto de jurisdicción y ley aplicable para una vacuna. Es algo sumamente excepcional y por eso yo decía que trataba de imaginar algunos escenarios posibles de por qué se debe esto, ¿verdad? Pero sí, realmente es muy excepcional. Lo que sí me parece es que este documento no debiera en ningún caso desalentar la vacunación. Esto me parece que debe quedar claro, porque no se está realmente renunciando en este documento a ningún derecho fundamental. Todo lo contrario, queda ratificada la posibilidad de hacer un reclamo. Entonces me parece que... Sí, en ese sentido... Capaz que, a ver si entiendo bien, pero un consentimiento informado capaz que cerraría la cosa, ¿no? Limitaría las posibilidades de después de uno reclamar. Acá lo que se acota es la cancha de en dónde puede hacer uno el reclamo, pero en realidad, como no me están diciendo mayores detalles a propósito de efectos secundarios, abre la posibilidad de que más gente pueda, si efectivamente entiende que tiene elementos como para iniciar una demanda, efectivamente llevarla a cabo, ¿no? Sin duda, si uno pensara únicamente en el derecho y no pensara en las políticas públicas de salud, probablemente uno redactaría un documento muy extenso estableciendo todos los elementos del consentimiento informado. Lo que pasa es que las decisiones no se toman solo por elementos jurídicos, sino también por políticas públicas, y ahí es donde uno trata de priorizar. Entonces me parece muy correcto que se haya priorizado el fomento de la vacunación frente a un documento de 4 o 5 páginas donde estuviera todo listado de los posibles riesgos. Porque además todos sabemos que estas vacunas han tenido un procedimiento express en todas sus etapas y que por lo tanto, si siempre una vacuna, aún cumpliendo todos los tiempos lógicos, tiene contraindicaciones y riesgos, bueno, en este caso podrían existir mayores contraindicaciones y riesgos, más allá de que todos los expertos, por lo menos los más relevantes, insisten sobre su seguridad. Entonces, tu pregunta es muy correcta. Yo creo que todo lo contrario, al no estar firmando un listado de todos los riesgos, me parece que se deja abierta aún más la posibilidad de que eventualmente se reclame. Ojalá que no tengamos ningún reclamo bueno. y que no surja, pero la posibilidad queda totalmente abierta. Por eso cuando a mí me han llamado a preguntarme, ¿pero firmo o no firmo? Sí, eso le iba a preguntar. ¿Está recibiendo consultas? Porque, a ver, si uno se enfrenta entre los nervios a veces que puede dar la vacuna, ¿no? Entre la novedad que tiene y demás, si uno se enfrenta al texto rápido, dice, ¿y esto qué es lo que estoy firmando, no? Claro, conozco gente que dijo después, pidió un comprobante de después, qué era el texto ese que firmó para tener y poderlo leer tranquilamente para tener detalles, ¿no? Cosa que uno debería hacer antes. Pero, a ver, ¿qué le podemos decir ante esa situación? Que se queden tranquilos que tienen determinadas garantías. Sí, yo creo que este documento, por lo extraño, podría llamar la atención, pero me parece que no debe desalentar en ningún caso la vacunación, porque el documento no implica la renuncia, por lo menos a ningún derecho fundamental de los que habitualmente se utilizan, porque seamos realistas, si mañana hubiera un problema con la vacuna, seguramente el ciudadano común, ¿a dónde va a ir a reclamar? ¿Va a ir a China? No, seguramente lo va a hacer y lo va a querer hacer ante nuestros tribunales por el principio de cercanía. Entonces me parece que como ese derecho queda incólume, queda totalmente protegido, yo lo que diría es que firmen sin problema este documento que no le implica renuncia a ningún derecho esencial o fundamental y que me parece que es el camino correcto, más allá de que no logro todavía
conocer en exactitud cuál es la verdadera motivación de un documento muy poco frecuente en campañas de vacunación. Claro. Sí, en todo caso es esto que señalaba recién, ¿no? En caso de que uno efectivamente tenga que llevar a cabo una demanda y gane esa demanda, las dificultades pueden estar por el hecho de poder ejecutar esa sentencia, ¿no? Exacto, de todos modos, si uno litigara, pudiera quedar abierta la posibilidad de litigar en China, iba a enfrentar seguramente exactamente ese mismo problema. Y por otro lado, es muy factible que por el principio de cercanía, si alguien vaya a demandar, demande al Estado, porque el Estado, por cercanía, va a tener una posibilidad de cumplimiento mayor, y ahí tendrá abierta, si demanda solo el Estado, tendría abierta el Estado la posibilidad de eventualmente demandar al fabricante, porque el Estado, yo supongo que en los contratos reservados que firmó el Estado con el laboratorio, debe estar establecido un sistema, sea de arbitraje, sea de jurisdicción, para la resolución de los conflictos. Eso no lo conocemos, pero seguramente haya pactado eso. O sea que mi consejo es, sí, ferviente, es firmen el documento y vacúnense. Doctor Santiago Pereira Campos, abogado, socio de Rueda Badí Pereira, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, por aclararnos estas dudas, por esta segunda entrega, podríamos decir. Ya habíamos hablado en aquella oportunidad del consentimiento informado, entonces, bueno, ahora tenemos ya los detalles. Con el documento a la vista podíamos hacer entonces este análisis que usted nos presentó hoy. Un abrazo y gracias. Un abrazo, chao, gracias.